Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de Debate sobre Presente aquí en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Hoy nos toca hablar de financiamiento universitario, o como le pusimos el título a la charla, como de financiamiento universitario. Estamos con Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y Pablo Perazo, secretario general de FDUBA. Bueno, para arrancar, está anunciado en breve, el 2 de octubre, una nueva marcha universitaria. Y quizá para aquellos que están viendo y perdieron un poquito el eje de la discusión y la situación del conflicto, ¿cómo está la situación del conflicto universitario, como se ha denominado conflicto universitario, a partir de las sucesivas decisiones que viene tomando este gobierno? Una que parece ser inminente, que es el veto a la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso, pero hay un panorama de cada uno de ustedes sobre cómo está la situación hoy del conflicto. No sé, ¿quién queda? Bueno, el conflicto se está agravando, digamos, la situación está cada vez peor, porque ya no se trata de una cuestión presupuestaria, no es una cuestión política, es una cuestión ideológica. Nosotros entendemos que el gobierno eligió a dos enemigos clásicos: el movimiento obrero por un lado, peronismo, y los universitarios. Escogió esos dos enemigos y está llevando a cabo un plan de financiamiento brutal, además de la cuestión salarial, que yo quiero decir simplemente una cosa con respecto a esto, para que se comprenda el deterioro del poder adquisitivo en términos reales. Nosotros incluso perdimos más que los trabajadores no registrados que no tienen paritaria. Sí. Eso para que nos demos una idea. ¿Y por qué digo que es ideológico? El presupuesto que el gobierno nacional destina a la educación privada es de 0.13. El que destina a las universidades nacionales es de 0.14. Sí, hay una decisión de financiar una cosa y de financiar otra. Es un gran dato ese, Pablo. Ahora no sé si Ricardo... Bueno, sí, en parte, como claramente lo dijo Pablo, hay una decisión por parte del gobierno de Javier Milei de ir en contra de las universidades públicas e ir en contra de la educación pública. Me parece que eso es importante para tener en cuenta. También hay que decir que en aquel momento, cuando se hizo aquella marcha el 23 de abril, estábamos peleando por conseguir los gastos de funcionamiento, que solamente ni siquiera llega al 10% del presupuesto total. Hoy la lucha continúa, porque fundamentalmente es cierto, decíamos, no, los edificios no se pueden abrir porque hay un problema con los servicios, con el mantenimiento, con la seguridad, con la limpieza. Pero en realidad la universidad no existe si no hay docentes. Y hoy estamos hablando de esos salarios docentes, pero también de los salarios no docentes. Son los trabajadores y las trabajadoras quienes le dan sentido al funcionamiento de nuestras universidades nacionales, que son inclusivas, que además han permitido que muchos de los egresados, graduados de nuestras universidades pertenezcan al primero dentro de una familia que ingresó justamente a una universidad por el carácter público, por la gratuidad que tiene. Y esto es justamente contra lo que está yendo el gobierno de Javier Milei. Molesta, incomoda, y molesta sobre todo también el pensamiento crítico que tienen nuestras universidades. Sí, y además me parece que renunciar a la universidad como país no es solo un problema de los que estamos adentro de la universidad o de los que potencialmente se podrían sumar como estudiantes. Es renunciar a la idea de soberanía, es poder pensar en quiénes van a ser los profesionales que van a poder atenderte frente a tus diversas demandas que vos puedas tener, qué tipo de aporte a un modelo productivo, es apostar a la planificación de la Argentina, es poder poder escribir los libros con los que vamos a enseñar. Y eso me parece que es algo que tiene que ver con la soberanía, y que es lógico que el gobierno de Javier Milei, que no cree en la planificación del desarrollo, que no cree en la posibilidad de lo colectivo para procesar las tensiones o para procesar los proyectos, esté en contra de una herramienta que precisamente lo que hace es un ejercicio de reflexividad social. Mira a la sociedad, la interroga, la cuestiona, le discute, y eso me parece que es algo importante para tener en cuenta, que se define algo más que el destino de los universitarios en esto. Piensen que la Secretaría de Políticas el ex Ministerio de Ciencia y Técnica
no va a financiar los proyectos de investigación que estaban previstos para este año. Y lo que dijo el presidente fue, bueno, que escriban libros, los vendan y con eso se financien. Entonces, pongo un ejemplo que no es de mi campo, pero imagínense que la persona que investiga sobre determinada proteína que incide sobre determinado cáncer tenga que financiarse vendiendo el libro. ¿Cuántos libros se venderían sobre las proteínas? Pero vayamos al campo de las sociales. Los que investigan sobre las formas de poblar y las dificultades de determinadas formas de construcción urbana, ¿se tienen que financiar con los libros que vendan? O sea, no. Eso es no entender el funcionamiento de una sociedad, no pensar... pensar que el insumo de lo que se produce vale en tanto se venda. Entonces, no, muy probablemente hay investigaciones, hay enfoques que no van a vender muchos libros, pero que le van a cambiar la vida a mucha gente. Respecto a eso que decías, la sensación que tenía, sobre todo en campaña, ahora sí un poco también, es una especie de estigmatización de las carreras más de lo humano, de las ciencias sociales, ¿cierto? Es como... Yo me acuerdo que en campaña decía, no sé, no vamos a seguir financiando el CONICET o las investigaciones del CONICET, que, no sé, ponía títulos medio estrambóticos, como tratando de estigmatizar o negativizar lo que son las investigaciones en sociales. ¿Sienten que sí, una cosa así respecto al gobierno de Javier Milei, o está más extendido inclusive a otras facultades? Mira, hay algo evidente. Hace un mes atrás justamente salió una nota de La Nación, de lo que en realidad levantaba lo que se había señalado con respecto a las investigaciones en el ámbito universitario, y específicamente nombraba a 3 carreras que tienen que ver con mi facultad, pero con el resto también de las facultades en el campo de las humanidades. Nombraba que no se iban a financiar investigaciones vinculadas al campo de las letras, de la filosofía y de la historia. Y además todas aquellas que tuvieran algún matiz ideológico. Cuando vos decís toda investigación tiene un matiz ideológico, tiene una intencionalidad política, porque lo primero que tenemos que decir que todo campo es político y el campo de los estudios es político. Por eso hablamos también de una idea de soberanía y cómo defendemos también, y me encantó recién una frase que dijo Ana, la posibilidad de escribir los libros sobre los cuales se van a trabajar, estudiar, y eso justamente habla de una soberanía en el campo educativo, en el campo de la investigación. Es el modo en que nos pensamos y el modo que pensamos nuestra sociedad. Digo, y esto es lo que están apuntando. Por eso, muy bien señalaba Pablo cuando decía, bueno, acá básicamente es una disputa en términos ideológicos, es una disputa en términos políticos. No quieren aquello que nosotros investigamos, no quieren aquello que nosotros hacemos, que en definitiva es lo que le dio sentido a esta noción de república, a esta noción de Estado y a esta noción de nación. Me parece que esos son los puntos claves, ¿no? Excelente, Manetti. Sí, bueno, hay que valorar acá, nos tiran con todo, yo digo que Manetti es un genio. Coincido plenamente, pero igual los números muestran que están diferenciando todo el sistema, claro, por eso, todo el sistema. O sea, lo que hacen es que a nosotros nos tiran munición más gruesa y nos pegan, y aparte es no comprender determinada cosa. Yo siempre recuerdo esto, que la primera vez que me crucé con un investigador que me dijo que estaba investigando las reacciones en las redes sociales, no le dije nada, pero me pareció como que dije, mirá lo que estudia este. Hace muchos años de esto. Hoy, pensar en los adolescentes y la relación con las redes es central. No podés pensar en los adolescentes sin pensar. Y las investigaciones de este investigador hace mucho permitieron entender un montón de cosas. O sea, ojo, no pensemos que vivíamos en una panacea. A nosotros nos hubiera encantado que tener más investigación aplicada, nos hubiera encantado más vinculación con los efectores públicos. O sea, hay mucho para elaborar, para dar vuelta. No es que vivíamos en el mejor del mundo, ni es que no tenemos que revisar el modelo universitario, pero seguro es apostando a mayor profundidad, a mayor involucramiento, y la universidad necesita márgenes de que haya alguien que pueda investigar algo que es emergente para poder ver qué pasa con eso. Y por ahí las redes fueron centrales después. Por ahí podrían no haberlo sido. Ahora la universidad tiene el desafío de generar ese tipo de conocimiento sobre el cual después se mueve el mundo en base a esas cuestiones. Estaba pensando también en esta cosa del diálogo respecto a, porque digo, la sensación que uno tiene también en conflicto de estas características, que parecieran haber ámbitos de diálogo, o si los hay, uno va, digamos, predispuesto a dialogar con la autoridad del gobierno,
pero ese diálogo parece ser como superfluo, ficticio, digamos, una cosa que no termina de servir o no termina de ser fructífera, como sí pasaba en otros gobiernos, quizá inclusive hasta el gobierno de Macri, que podía llegar a tener una instancia de diálogo y poder acordar algunas cosas o frenar otras, digamos. La sensación que uno tiene, no sé, les pregunto a los tres, es que están las autoridades designadas, hay algunos ámbitos de discusión, de negociación, lo pongo entre comillas, pero que no provocan ningún efecto. Es que no hay, a ver, la mesa de negociación paritaria es un como sí en el cual las autoridades del ministerio, venga Petovelo, Torrendelo, el Galleguito Álvarez, vienen, dicen lo que proponemos para este mes es tal porcentaje de aumento, que fue lo último, agosto un 2%, no, agosto un 3%, septiembre un 2%, y no es dialogable, es lo que es eso. Es una provocación. Claro, lo que no quieren es hacer, barrer con el instrumento de negociación paritaria como para decir, bueno, las paritarias son libres, en fin. Pero en los hechos no está sucediendo, es decir, no hay, además de, que puede resultar anecdótico, pero cuando se repite sucesivamente ya más que anecdótico es un patrón de conducta, además el maltrato en esas reuniones es lamentable, digamos. Es lamentable. Y maltrato, te convocan a las 5 de la tarde, llegan a las 6 de la tarde, te tiran eso, medio que te ningunean, te dicen, es eso, se dan media vuelta y se van. La ministra se dio media vuelta y se fue, porque le dijimos, no, esto se tiene que discutir. No hay discusión, digamos. No. ¿A usted le ha pasado también en una situación de diálogo con Torrendelo, con...? Nosotros no somos convocados. Nosotros tuvimos una reunión, debo decir, en el mes, ahora no recuerdo, creo que en el mes de marzo, abril, básicamente con ANFE, que es quien reúne a todas las facultades del ámbito de ciencias de la educación y humanidades, donde fuimos decanos y decanas de diferentes facultades de todo el país y a tener una reunión con el Galleguito Álvarez, que digamos es el secretario de política universitaria. Subsecretario de política universitaria. Una degradación. Que depende del secretario de educación. En esta idea de degradación que hubo en el ámbito de hoy, que no tenemos un ministerio de educación. Donde fundamentalmente nos planteó en aquel momento, estamos hablando, creo que un mes antes, o por lo menos 3 semanas antes de la marcha del 23 de abril, donde planteó y le dijo a los decanos y a las decanas, dijo, bueno, pueden decirle a sus distintos rectores y rectoras que en realidad ya está resuelto el tema de los gastos del funcionamiento. ¿No? Imaginad por parte de otros decanos y decanas donde tienen muy acotado el presupuesto, estamos hablando del presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, donde fueron muy contentos, incluso terminamos esa reunión y llamaban a sus distintos rectores y rectoras para contarles la situación de que les había dicho que ya estaba resuelta. Básicamente lo que hizo fue mentirnos a un grupo de decanos y decanas y además como tratarnos bien, decir no, acá está todo bien y además va a haber plata para construir aulas, no, todavía hay gastos de infraestructura que están pendientes el 2023 y que no se van a resolver nunca. Es decir, fue terrible el modo en que nos mintió a distintos representantes de distintas universidades de todo el país. Digo, a partir de ahí vos decís, bueno, con este señor no puedo sentarme nunca más, porque ¿qué voy a creerle? Que si lo que hizo fue mentirnos a un número, como vuelvo a repetir, de distintos decanos y decanas de todo el país. Digo, entonces, esto creo que es claramente lo que está diciendo Pablo. Bueno, son reuniones donde cuando vas a plantear la situación salarial no hay ninguna posibilidad de diálogo. Te bajan algo y vos frente a eso, ¿no? Cuando empezás a discutirlo, lo que te hacen es cerrar la puerta e irse. Ahí está el modo en que trabaja este gobierno. Sí, totalmente. Nosotros tuvimos posteriormente la reunión del CODESOC, del Consejo de Decanos de Ciencias y Decanas de Ciencias Sociales. Invitamos a las autoridades, nos dijeron que sí, después suspendieron a último momento, no participaron. Pero no tenemos esa posibilidad de interlocución y sí lo que tenemos es la desesperación de que estamos trabajando en condiciones cada vez más paupérrimas, con salarios de trabajadoras y trabajadores. Los trabajadores no docentes están teniendo salarios muy bajos, los docentes con dedicación exclusiva, o sea, es imposible cada vez más sostener solo el trabajo en la universidad. Y nosotros ya vivimos esto en los 90 y sabemos de la degradación que supone para la formación, de la degradación que supone cuando
cuando se convierte en un hobby dar clases. Entonces, me parece que eso nos asusta mucho, nos asusta, insisto, por todo lo que supone de la degradación del sistema. Y ahí, respecto a eso que decías, comparabas recién con los 90, les quería preguntar si ven, digamos, partiendo del conflicto respecto al financiamiento educativo, algún tipo de particularidad, porque ya ha habido varias definiciones respecto a este gobierno que han ido de distopía hasta desopilante, no sé, digo, ya ha habido varias definiciones respecto a esta gestión o este proyecto. ¿Cómo definirían ustedes este experimento en ese sentido? Digo, tomando en cuenta esto que decíamos recién respecto al diálogo, la falta de diálogo, respecto a la degradación salarial. Digo, es la peor situación que vivió la universidad en términos salariales, de infraestructura, etcétera. ¿O ha habido, o todavía hay registro o antecedente de una situación mucho peor, digo, no sé, sacando quizá la dictadura militar, pero digo, estamos ante un gobierno llevando adelante una política de las peores en la historia respecto a la universidad? No, digo, las comparaciones son odiosas, ¿no? Porque digo, el sistema universitario en los 90 era la mitad o incluso más chico que el sistema universitario, que aún con todas sus falencias, bueno, es un sistema universitario un poco más robusto, entonces es difícil establecer ese tipo de comparación. Sí, lo que tenemos que decir es que como en los 90 tenemos un 85% de los trabajadores docentes por debajo de la línea de la pobreza. Eso es así. Para que nos demos una idea, hoy vi los datos nuevos. Un ayudante de primera con dedicación exclusiva, sin antigüedad, sin antigüedad, son 540.000 pesos en mano, ¿no? Una persona que probablemente esté transitando estudios de doctorado, ya un profesional, eso es lo que, digamos, lo que gana. Entonces, y recién Ricardo decía, porque terminamos naturalizando, ¿no? Tenemos Secretaría de Educación y Secretaría de Ciencia y Técnica. Es como, digamos, es insólito. Es muy interesante esto que vos al inicio dijiste, el gobierno eligió dos enemigos, ¿no? El movimiento obrero organizado y la universidad o la comunidad. Yo creo que en realidad estos son los dos sectores que tienen capacidad política de resistencia, por eso confrontan, porque en realidad es lapidario con todo el sistema público. Lo que está sucediendo con el nivel primario y haber quitado el fondo de incentivo docente es una bomba atómica a la posibilidad federal de pensar la formación, y es algo terrible. Lo que está sucediendo en ámbitos, yo por ejemplo trabajo con muchas colegas de las infancias, o sea, el desarme de la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, los programas está siendo absolutamente demoledor. Me parece que en el caso del movimiento obrero y de la universidad estamos pudiendo enfrentar esta situación, pero no creo que sea exclusiva en términos en términos del ataque hacia lo público. Sí, lo que señalaba Pablo muy bien, el deterioro salarial es muy grosero, pero me parece que es el conjunto de lo público lo que se atiende, y no casualmente de lugares de cierta responsabilidad social en términos de sostener determinada vincularidad, de ciertas formas de protección. Sí, algunos puntos para agregar sobre lo que dijo Ana y Pablo, que le explicaron muy bien la situación. Lo primero que quiero señalar es que cuando Pablo habla de un ayudante de primera con dedicación exclusiva, es decir, que es un porcentaje mínimo dentro del ámbito de nuestra universidad y del resto de las universidades. Lo que vosotros vas a encontrar son esos docentes que son ayudantes de primera o JTP, que en la mayoría de los casos tienen dedicaciones simples, y te los encontrás teniendo que ir a trabajar a distintas facultades, a distintas universidades, para intentar tener un sueldo relativamente digno, que cuando lo llegan es ese valor de los 500.000, 600.000 pesos. Es una locura. Pensar que tienen que estar trabajando en distintas instituciones para sumar 4 simples para que se parezcan a esa dedicación exclusiva. Digo, esta es la situación que estamos atravesando. Por otro lado, decir que también los trabajadores no docentes, que son claves, que son fundamentales en el ámbito del trabajo, tanto de la investigación, de la docencia, del sostenimiento de lo que es también la universidad, están muchas de las categorías por debajo realmente de la línea de pobreza. Y además esto también, creo que era Ana que señalaba, muchos
y muchas tienen que ir a buscar trabajo afuera porque ese dinero no les alcanza. Entonces también estás destruyendo esa institucionalidad de un sistema. Y no solamente los docentes, sino también los no docentes. Por otra parte, digo, creo que también en el caso de las universidades tenemos la posibilidad de visibilizar este conflicto, ¿no? Digo, me parece que esto también es lo que aparece, digamos, por qué enfrentarnos desde un determinado lugar, y también están los medios que acompañan para que se visibilice esta lucha. Pero en realidad nos encontramos de frente a una destrucción del Estado, una destrucción de todas las políticas públicas, una destrucción en términos sociales. Es decir, cuando uno está hablando de lo que pasa con la línea de pobreza de nuestros trabajadores, pero estamos hablando de todos los trabajadores y las trabajadoras del país, han quedado fundamentalmente excluidos por fuera de un sistema. Digo, esto es lo que estamos descubriendo. Y yo creo que también nosotros como universitarios y universitarios tenemos la responsabilidad de salir y defender, no solamente el ámbito de nuestras universidades, sino defender justamente lo que es una política de Estado, lo que es una política pública, y defender a todos aquellos y a todas aquellas que están fuera de un sistema. Ahí lo decíamos al inicio que es inminente una nueva marcha universitaria para el 2 de octubre, y yo le quería consultar porque ustedes están en contacto diario, digamos, con la comunidad académica o la gente que transita por tanto la Facultad de Filosofía y Letras como las facultades sociales y bueno, también los trabajadores. ¿Qué nivel ven ustedes, un nivel de conciencia alto respecto a la gravedad de la situación en esa comunidad con la cual ustedes están en contacto diariamente? Hay más allá del nivel de conciencia, un hartazgo, un cansancio, una gota respecto a esta necesidad de salir a luchar nuevamente en la calle para frenar políticas de nuestras características. ¿Cómo ven esa situación, ese nivel de conciencia respecto a la gravedad, tanto los trabajadores como la comunidad educativa? Los niveles de conciencia se construyen, digamos. Dicho sea de paso, en esta semana tenemos hoy, mañana y pasado 3 días de protesta y visibilización del conflicto, y jueves y viernes paro. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que generar ese clima y al mismo tiempo, no solo para el adentro, para el intramundo, sino también convocar al extramundo. Digo, hay toneladas de graduados universitarios y graduadas universitarias en este país. Ellos tienen que venir a la marcha. Ellos, su familia, los abuelitos, los tíos, todos tienen que venir a la marcha. Porque esto, digo, la universidad pública, hace poco salieron unas mediciones, no sé qué confiables son, pero que ubicaban a la universidad pública arriba en el índice de confiabilidad. Entonces, me parece que eso es lo que expresó la marcha del 23 de abril, y eso es lo que va a expresar la marcha del 2 de octubre. ¿Coinciden? Sí, coincido absolutamente con lo que está diciendo Pablo. También es un trabajo que también estamos haciendo, como señalaba, de acá hacia el 2 de octubre. Esta semana, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, mañana va a haber un abrazo simbólico a las 10 de la mañana al Hospital de Clínicas, y además creo que también es la evidencia de un espacio que habla de esa política pública por parte de nuestra universidad. Es una institución, es un emblema el Hospital de Clínicas, y yo creo que lo que va a ocurrir es que no vamos a ir solamente aquellos que formamos parte del ámbito de la Universidad de Buenos Aires, sino que va a ir la comunidad también a pasarlo, como ocurrió en los preparativos para el 23 de abril. Me parece que estos actos que tienen esa marca simbólica, pero que en definitiva hablan de algo concreto, ¿no? Hoy la situación hospitalaria de los diferentes universitarios, de los diferentes hospitales universitarios, es muy crítica. Es muy crítica lo que pasa con los residentes, es muy crítica lo que tiene que ver también con la posibilidad de subsidiar también esa gratuidad. Digo, que eso me parece que es clave y es fundamental, y esto tiene que estar sostenido por el Estado y está sostenido por nuestra universidad. Me parece que son puntos claves que tenemos que defenderlo. Por otro lado, entre las acciones que va a haber está el paro que se plantea para los días jueves y viernes, pero por otro lado también se están preparando clases públicas para el lunes y el martes de la semana que viene, para prepararnos para el miércoles 2. Digo, hay muchas acciones que vamos trabajándolo, y me parece que también el éxito del 23 es que no solamente éramos universitarios y universitarias, sino que el resto de la comunidad, incluso aquellos, como yo digo siempre, ni siquiera aquellos que hayan hecho una carrera universitaria, a veces pasar por una materia, pasar por un curso de extensión, pasar por una instancia, te transforma cuando pasas por el ámbito de la universidad pública. Y además están los deseos de aquellos que no pudieron acceder, pero quieren que sus hijos, que sus nietos, quieren y defienden, porque está en el imaginario de todos tener a un graduado o graduada de nuestras universidades nacionales y públicas. Ahí pensaba en esto, porque yo les preguntaba respecto a la Universidad de Buenos Aires, bueno, decía Ricardo respecto a la Universidad de Buenos Aires,
en el diálogo quizás si tienen con otros decanos de otras universidades del resto del país. ¿Cómo, para salir quizá un poquito del AMBA, digamos, o la situación de Buenos Aires, cómo ven la situación en otras provincias, o si han podido hablar con otros decanos, cómo es la situación que plantean ellos en otras universidades? Bien, bueno, en realidad es interesante que el sistema universitario se ha movilizado de manera muy unánime. Esto es algo inédito y creo que tiene que ver con la gravedad del impacto de los agravios y del financiamiento. Decíamos, esto no es una apuesta al ajuste, esto es directamente un atentado al funcionamiento. Y creo que eso implica que hay como bastante homogeneidad en el sistema. Incluso te diría que hay provincias que denuncian que han tenido también desde lugares provinciales ataques. Recuerdo el caso de Mendoza, donde hubo una vicegobernadora que dijo hay carreras que deberían ser hobbies, hablando sobre las humanísticas y las sociales. Entonces me parece como que hay una ofensiva contra lo público y la universidad es un lugar muy importante dentro de ello, en varios lugares. Incluso creo que hay algunas universidades, algunas provincias que la están pasando peor. Pero me parece que sí es reivindicable que tanto el conjunto de la vida universitaria está manifestándose, está teniendo posición. No hay grises en esto. Esto es algo muy, a diferencia de los 90 que vos señalabas al principio. No es que está el sector mileísta del sistema universitario, o ni siquiera mileísta, el sector que adhiere a estas políticas con sus matices. Que la quieren arancelar, por ejemplo, quisieran arancelar, no. Es que es más, hoy por lo menos yo no tengo claridad de que exista este sector organizado que suponga una línea en el país. O sea, no hay una política de vinculación con el sistema para reorientarlo hacia determinado enfoque. Hay directamente un atentado porque forma parte de su idea, ¿no? Esta cosa de hay que destruir el Estado desde adentro. Entonces, bueno, lógicamente esto genera su resistencia. Esperemos que tengan capacidad de instalar socialmente esta defensa. Ahora, bueno, pareciera ser inminente una definición respecto a un posible veto, pero bueno, por lo menos está instalado así mediáticamente, de que se viene un veto de parte de Milei respecto a la ley de financiamiento universitario. ¿Creen que puede llegar a tener algún costo, quizás la pregunta es más de tinte político si se quiere, pero algún costo para él? Pareciera ya en algunas encuestas uno ve una caída de la imagen que parecía medio granítica, de la imagen positiva de él, pero ya quizá no parecido lo que pasó con las jubilaciones o con toda la discusión respecto a las jubilaciones y el veto a la fórmula, algún grado de quiebre mínimo, si se quiere, respecto a esta especie de apoyo que él manifestaba y defendía al conjunto de la sociedad. ¿Creen que puede haber algún costo inclusive mayor y seguir acrecentando de alguna manera el deterioro de su imagen, o creen que eso vamos a esperar a ver qué sucede? Pero si vos vetás algo que ya está recontra instalado y que es un símbolo de la sociedad argentina, es imposible que no tenga un costo. Bien. De acuerdo. Sí, yo sumo a esto, vos señalabas el caso de los jubilados, ¿no? Yo creo que el costo se está viendo en este momento. Creo que la evidencia fue incluso el llamado apagón que se provocó en el momento en el cual el presidente iba a presentar justamente el presupuesto para el 2025. Me parece que ahí está. El apagón, decís, el apagón mediático. La gente no lo quiso ver, no quiso escuchar, cuando en realidad salía él pensando que iba a tener un apoyo total. Creo que ese apagón, que fue tan impactante para todos los medios, pero impactante inicialmente, me imagino, para Javier Milei, porque me parece que eso también tiene que ver como aquello que él pensó que había ganado con el veto justamente a la ley de jubilación y que se le volvió en contra, que no se volvió en contra en ese primer momento porque contó, cierto, con el apoyo de una cantidad de diputados que no imaginábamos que iba a tener. Pero luego la sociedad le respondió con algo muy fuerte, que es apagar su imagen en los medios, donde para él el tema de los medios es clave y crucial. Entonces me parece que eso también fue como una respuesta frente a lo que ha acontecido.
Y por otra parte, en este sentido me parece que cualquier medida que él vaya a tomar, por eso creo que no lo está haciendo en lo inmediato, porque debe estar revisando una serie de cuestiones, sabe cuál es el costo de meterse con algo tan simbólico, tan fuerte como son nuestras universidades nacionales. Más allá que yo creo que hubo un intento, y a veces también, por eso es clave la presencia también de las universidades más grandes para apoyar al resto de las universidades, porque hubo una decisión de estigmatizar sobre todo a las universidades del conurbano. Digo, ahí hubo un deseo de estigmatización, hubo una persecución también por parte de algunos medios, por eso digo, hubo algunos medios concretos que salieron a plantear quiénes eran esos rectores, esas rectoras. Digo, fue terrible lo que se hizo en una casa de brujas. Entonces me parece que también ahí tenemos una responsabilidad, otras universidades también, de acompañar y defender fundamentalmente eso que fue uno de los grandes logros, ¿no? Claramente lo señalaba Pablo. Bueno, la realidad de los 90 no es la realidad que vino posteriormente para pensar la educación y el ámbito de las universidades nacionales, con el crecimiento que tuvo, con el desarrollo de las políticas de investigación, para hablar de soberanía educativa, para hablar de soberanía de investigación. Todo eso que se logró justamente a partir del gobierno de Néstor y luego de Cristina, a todo eso es lo que se apuntó, ¿no? Eso es lo que sigue estando apuntado. Pero hay algo ahí que la sociedad finalmente responde. ¿Qué importa la educación pública? ¿Qué importan nuestras universidades? Y el sentido que tiene en el campo simbólico, me parece que eso va a ser difícil de destruir. Sí. Está muy bien lo de traer la estigmatización que tuvieron algunas universidades. Argentina tiene un piso histórico inédito, que es que 1 de cada 4 jóvenes de 18 a 24 años participa del nivel de educación superior, pensando en las universidades y los institutos. Y eso es una realidad que se vive, digamos. Y esto se logró en parte gracias a que tenemos una universidad por provincia, que tenemos universidades en los territorios, en territorios que facilitaron los accesos de manera real para un conjunto. Y eso es bastante sublevatorio. Porque yo creo que no molesta la formación de la élite que siempre tuvo. Lo que molesta es que 1 de cada 4 en un país que tiene el 60% de pobres, quiere decir que el hijo de la empleada doméstica puede ser profesional. Yo el otro día estaba dando clase y una estudiante dijo, cuando tenían que presentarse de qué trabajan, dijo, y aparte dijo, soy empleada de casas particulares. Y me encantó, porque dijo empleada de casas particulares. O sea, utilizó la definición formal de su rol, y eso es sublevatorio. O sea, eso genera un enorme malestar. Ahí respecto a esto, lo que decías recién, digamos, de los trabajadores y demás, estaba pensando en algo por ahí para Pablo, que tiene que ver con la representación sindical. Digamos. Hace poquito Cristina, en un discurso en Merlo, si no recuerdo mal, se metió con la cuestión hizo referencia a alguna especie de crisis, si se quiere, o de situación crítica respecto a la representación sindical, o cierta lejanía que hay entre los trabajadores y sus representantes sindicales, producto de varias cuestiones, digamos, ¿no? O sea, la aparición de nuevos empleos, las nuevas plataformas, etcétera. Quería preguntarte cómo está esa situación en los trabajadores universitarios, digamos, ¿no? Si hay una fidelidad, si hay una especie de compromiso concreto respecto a esa representación, la participación sindical, cómo está la situación en FEDUBA en particular respecto a la representación y a la representación sindical. Primero me parece que lo que señalaba la compañera Cristina es hay una crisis de representación en general. No puede, digamos, la representación sindical ser ajena a esta crisis del sistema, podemos decir. En ese sentido, comparto lo que dijo Cristina en relación al mundo universitario, a los trabajadores docentes que somos los que nosotros representamos. Primero hubo que hacer un esfuerzo mayor que en otros sectores laborales. ¿Por qué? Porque el docente universitario, no digo ya de las facultades donde hay, digamos, un activo político instalado, sino en general, no se sienten trabajadores o les cuesta sentirse trabajadores del mismo modo que pasa, yo soy investigador del CONICET, en el mundo científico, es decir, le cuesta, hay una suerte de torre de cristal, están allá arriba y le cuesta identificarse con otros tipos de trabajadores. De todos modos, con el gobierno, sobre todo de Macri, de la Alianza Cambiemos, y ahora con el de Javier Milei, ante la amenaza
ya no latente, ya no potencial, sino efectiva, concreta, las tasas de afiliación crecen. Entonces, de hecho, quiero decirlo, estamos en la semana de afiliación de FEDUBA también. Bien, perfecto. No sé si ven ustedes una situación, quizás el punto tema, ya en el sindicato, esa cuestión de la representación que señala la compañera, ¿lo ven, comparten algún tipo de mirada respecto a ese diagnóstico? Sí, digo, acá Pablo, bueno, planteó, me parece de manera muy clara, la situación que también se da dentro del ámbito universitario, ¿no? Yo creo que es algo que también aparece muy marcado dentro de las que son las universidades centenarias, vamos a decir. Me parece que tiene que ver también con determinados modelos, que tal vez no ocurra lo mismo en otras universidades más recientes, que tienen otra caracterización, me parece eso en ese sentido. Por otro lado, también hay una realidad concreta que te lleva a decir, señores y señoras, somos trabajadores y trabajadoras, me parece que hay un punto ahí, basta de meternos en una instancia, digo, porque en realidad estamos atravesando el hambre, todos acá en esta situación, todos estamos peleando por nuestros salarios, estamos peleando también por los espacios de trabajo, y estamos peleando básicamente por que siga existiendo esta universidad que sea inclusiva, esta universidad que sea absolutamente abierta, crítica, digo, me parece que es eso. Entonces también desde ahí hay un lugar que tenés que reconocer también en la búsqueda de esta representación, que son los sindicatos. Luego podés tener también dentro del ámbito de la Universidad de Buenos Aires y del resto de las universidades, vos tenés distintos sindicatos que te están representando dentro de la instancia gremial docente. Vos podrás elegir un más cercano a lo que tiene que ver con tu pensamiento, y en el caso de elegir FEDUBA, y otros podrán elegir otros, pero me parece que ahí, en definitiva, es aquel que también está. Hay un lugar incluso porque nosotros tuvimos, ahora estoy recordando alguna discusión en el Consejo Superior, a lo mejor ahora recuerdo, porque planteándonos también el lugar que teníamos nosotros como decanos y decanas, ¿no? Y algún decano que me señaló a mí que no teníamos que meternos en el lugar de quienes eran los secretarios generales en relación de la representación sindical. Pero también tenemos una responsabilidad como decanos y decanas de convocar de modo institucional. Es decir, a nosotros lo que vaya a ocurrir el 2 de octubre es fundamental que convoquen los gremios, pero también es fundamental que desde las instituciones también convoquemos. Y me parece que en parte lo que está ocurriendo es que tal vez esos trabajadores docentes requieren ambas convocatorias, desde ese lugar institucional y ese lugar sindical, ¿no? Viendo que trabajamos de manera conjunta. Es fantástico porque en realidad lo que cambió es la forma del conflicto, porque no se está atacando una línea dentro de las instituciones, se está atacando la institución. Entonces, como se está atacando a las instituciones, en este caso las universitarias, pero podríamos llevarlo, es lógico también que la reacción de quienes nos tocan provisoriamente, porque aparte nosotros somos electos, o sea, la tarea de conducción de esa institución, tengamos un lugar importante en esa reivindicación, porque no se está discutiendo un enfoque, no se está discutiendo una línea, se discute la validez de lo público, la validez de la universidad. La existencia. Claro, yo no recuerdo otra etapa en la cual haya habido una manifestación encabezada por rectores. La columna de mi facultad fue encabezada por el vicedecano y por mí y por los secretarios, llevábamos la bandera. Eso es algo realmente inédito. ¿Por qué es inédito el nivel de la embestida? Me parece que eso es algo que cambió y que habrá que ver en términos. Siempre es más fácil ver lo que no está que lo que está dejando de ser, que lo que se va generando. Pero hay alguna reacción ahí de la participación institucional que me parece que es muy diferente en esos momentos, y también hay te pone en jaque las formas de defensa, porque, por ejemplo, una medida a la que seguimos apelando y que sigue teniendo mucha validez y que yo reivindico, como la huelga, es muy complejo a alguien que te dice te voy a vaciar, decir ojo que te vacío. O sea, es una etapa realmente por eso comparando con los 90, incluso con las embestidas que hubo sobre lo público a partir del 2015, esto efectivamente tiene muchas cosas que son inéditas. Bueno, yo ahí, para ir cerrando el chat, tengo dos preguntas como finales, digamos, pues hacemos una reflexión general. Y como estamos en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, y tomando lo que decía Pablo recién, de que en momentos de conflicto se incrementa esa tasa de afiliación,
¿Cómo es la relación entre el peronismo o el campo nacional y popular o el kirchnerismo, inclusive tomando como antecedente la reciente elección de centro de estudiantes, donde, por ejemplo, una facultad como arquitectura ganó una agrupación muy vinculada, muy identificada con el peronismo? ¿Cómo ven esa relación? Digamos, además, pensando en que en esas elecciones, por ejemplo, digamos, el espacio libertario, la Libertad Avanza fue bastante insignificante. Pero ¿cómo ven esa relación? ¿Cómo ven la relación entre el peronismo o el campo nacional y popular en este momento con respecto a la universidad? Y si creen que quizá esta marcha del 23, la anterior, generó un mayor lazo, una mayor vinculación entre ese espacio político y la universidad. Las elecciones en la Universidad de Buenos Aires, las estudiantiles, bueno, se sumaron también algunas de graduados, sí. En las estudiantiles fue histórico, digamos, la cantidad de gente que salió a votar fue histórico. Vos mencionaste FADU, Sí. el FADU votó el 70% de padrón. Sí, ¿No? Es una locura. Sí. Inesperado ese resultado, incluso para los propios. O sea, con ganas de participar, Por supuesto, yo creo que hay eso, y ahí me parece que hay una señal de lo que va a ser el 2 de octubre. Y por otro lado, no solo el kirchnerismo recuperó el sexo, el de ciencias sociales, avanzó en el de FADU, sino que también hubo un retroceso de consejeros directivos del radicalismo universitario. Así que nada, digamos, el escenario está, el resultado está abierto, ¿no? Es decir, hay que ver, pero está claro que hubo un avance de sectores vinculados al kirchnerismo. Ana. Me encanta esa idea de que el peronismo recuperó el sexo, me parece bueno, ¿por qué no? hermosa. Se había La perdido, tensión ¿no? sexual me parece divino. Ya lo dijo. Yo estoy a favor. No, a mí me parece que hay un acercamiento de jóvenes universitarios al peronismo que no existió en otros años. Hace un tiempito hicimos una jornada en la facultad, que era un berrinche mío personal, para discutir la vigencia del pensamiento de Perón. Porque Perón, ustedes entren a buscar los... Esto Foucault no, ¿qué Foucault? No, acá vamos a hablar. Como hicimos eso, vos entrá en el buscador más democrático de citas, que es el Google académico, y la comunidad organizada tiene 150 citas en textos académicos. Si entrás, son la mayoría de autores de otros países. Perón no es un autor citado en la Academia Argentina. Sí, los escritos sobre Perón. Pero Perón, o sea, y aparte obras como, qué sé yo, Conducción Política, La Comunidad Organizada, textos que han participado enormes generaciones de militantes, los han discutido. Parece como haber un cierto pudor intelectual en su citación y qué sé yo. Y eso sigue pasando, ¿no? O sea, pero hicimos esta actividad y se llenó. Y yo dije, voy a estar yo, mi madre que vendrá. Mi compañero que nos conocemos, bueno, compañero. Es muy buena y nadie más. Y se llenó de jóvenes genuinamente interesados en eso. Está muy bueno, qué sé yo, pero me parece que hay un acercamiento al peronismo como idea también de las nuevas generaciones, que en la universidad es interesante. Es interesante la reivindicación. Hay muchas agrupaciones de muy diverso tipo, y me parece que en el caso de la facultad en la que yo tengo la posibilidad de la dicha de ser decana, que haya habido un conjunto de agrupaciones, no todas, pero mayoritariamente peronistas, que hayan ganado el centro, es un dato enorme. Ricardo. Sí, coincido tanto con lo que dijo Pablo, con lo que dijo Ana. Me parece que hay realmente un crecimiento importante dentro de la participación estudiantil, pero sobre todo ligado también a recuperar las ideas del peronismo, ¿no? Me parece que eso es clave. Y también fundamentalmente pensándolo dentro del movimiento nacional y popular. De ahí también la presencia, en el caso de Filosofía y Letras, que el centro de estudiantes, pero también la mayoría en las juntas departamentales y en el consejo directivo lo viene ganando el colectivo, que tiene que ver también con una decisión política ligado justamente al movimiento nacional y popular de distintas fuerzas que se juntaron y armaron este colectivo con un pensamiento atravesado por el kirchnerismo, sin ninguna duda, pero que apostaron también, y en este caso me parece que es importante, a formar parte de la gestión. Que eso también habla de otro modo de involucrarse para ser partícipe de un ámbito donde hoy nosotros en nuestra facultad tenemos 3 subsecretarios, subsecretarias que son estudiantes
2 en el ámbito de la extensión universitaria y el bienestar estudiantil, pero también una subsecretaria en el ámbito de la Secretaría académica, que me parece que eso también es clave, porque permite redefinir las políticas, no solamente en términos de bienestar, sino en términos académicos, donde los y las estudiantes participan. Me parece que, pero eso también requería de una decisión política por parte de las y los estudiantes. Me parece que ahí nosotros de algún modo señalamos que hay un paso que dio Filo, que tal vez también ayuda para pensar al resto, digo, para llegar al caso de Faudo. A mí yo me siento muy feliz con lo que pasó en Faudo, decir, porque yo soy profesor titular, yo soy profesor titular de Faudo, entonces yo estoy con, digo, F y F, Filo y Faudo, pero en ese sentido soy profesor titular de Faudo. Realmente es importantísimo lo que ocurrió, es importantísimo cómo ganaron esas jóvenes, porque además hay que decir también la presencia de las mujeres, fundamentalmente ganando ese centro de estudiantes, que también lo que ha hecho es provocar una serie de interrogantes y repensarnos a los otros claustros. ¿Cómo seguimos trabajando como porque se pensaba que la situación no se iba a modificar, que ya había algo que tenía que ver con Faudo, con algo histórico, y acá lo que hizo es demostrar el centro estudiantil que era posible la transformación y un cambio dentro del ámbito de la universidad y en este caso de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Bueno, agradeciéndole a los tres que hayan participado, la verdad que fue un gustazo haber estado con ustedes y charlar sobre este tema. Les quería preguntar a modo de reflexión, recordando a todos los compañeros y compañeras la importancia de participar el 2 de octubre en la marcha. Una reflexión respecto a cuáles podrían llegar a ser los desafíos para el campo nacional y popular en general y para la comunidad educativa superior en particular. Una vez que vamos a hacer una proyección, difícil hacerlo, pero podemos hacer una proyección, una vez que esta experiencia gubernamental, política, etcétera, termine de alguna manera, ¿cuáles creen ustedes que van a ser, pueden llegar a ser los desafíos o cosas que han quedado en el tintero de gestiones anteriores y que hay que necesariamente encarar en un nuevo proceso nacional y popular que esperamos que venga pronto? Una reflexión en ese sentido. No, yo creo que, digamos, el sistema político en su conjunto, te diría, tiene que generar los anticuerpos para evitar experiencias políticas de estas características. Digo, no porque no nos merecemos esto, sino porque es verdaderamente dañina para la sustentabilidad democrática este tipo de experiencias políticas. Entonces me parece que ahí, sin tener miedo, hay que dar todas las discusiones que haya que dar a puerta cerrada y a puerta abierta. Todas las discusiones que haya que dar sin ponernos colorados, sin enojarnos, y llegar a acuerdos mínimos respecto del funcionamiento del sistema institucional y democrático, porque se están llevando puestas no solo todas las garantías constitucionales, se está llevando puesto el país, y eso no lo podemos permitir así como así. Ana. Sí, yo creo que la de extrema derecha en Argentina está haciendo, coincido plenamente con lo que dijo Pablo, pero está dando respuesta a un conjunto de preguntas que quizás haya que animarse a poder responder de otra manera y no enojarse cuando uno se enoja mucho con la respuesta, corre el riesgo de enojarse con la pregunta, ¿no? Es decir, frente a la inseguridad, la extrema derecha dice bala, 2 sílabas, concretísimo. Y uno puede no deja de ser una solución. Claro, entonces uno por cómo se enoja con esa situación que es terriblemente violenta, que genera más violencia, que en vez de resolver la violencia la genera, uno se enoja muchas veces con la pregunta. Y la pregunta de cómo hacemos para vivir juntos de manera menos violenta es una gran pregunta. Me parece que hay que animarse a encarar, ojalá la universidad pueda aportar, no únicamente, porque no es un problema de conocimiento, el problema de la etapa solamente, pero también es un problema de conocimiento, animarnos a aportar, a generar las condiciones que nos hagan posible responder dentro de ámbitos que contribuyan a generar una apuesta a lo colectivo, una apuesta al respeto por los derechos, una apuesta a la solidaridad, no como esa cosa angélica de ocupación fuera de tiempo, sino la responsabilidad social efectiva por el conjunto que requiere la etapa. Yo creo que hay posibilidad. Bueno, Ricardo. Yo quiero retomar algo que tenía que ver con los estudiantes que decía recién. Me parece que va ligado también a algo que dijo Pablo, esta discusión que hay que dar abierta hacia adentro y hacia afuera, y hay que poner todos los temas sobre la mesa y debatirlo. Creo que también cuando uno dice el colectivo está
este grupo de estudiantes que ganan finalmente las elecciones de filosofía y letras ya hace varios años, que vienen ganando, pero decidieron sentarse en un momento juntos, la Cámpora, el movimiento de Evita, la Junta, de decir, bueno, hacer señores, síntesis. tenemos que ganar, tenemos que ir hacia adelante. Me parece que ahí está la Para aprender. y que me parece Es la que clave. empezaron a hacerlo las otras facultades. Me parece que eso es lo que transformó, ¿no? Señores, pues tenemos muchísimo para discutir, tenemos muchísimas cosas para decirnos, pero digámosla y avancemos. Y me parece que eso es lo que tenemos que pensar en esos jóvenes, ¿no? Que nos están enseñando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, en serio. Gracias por haber participado de esta charla aquí en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Les recordamos que están abiertas las inscripciones para la charla abierta sobre el modelo económico justicialista, así que pueden inscribirse cuando quieran. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta tarde y nos vemos el próximo lunes en otra edición de Noticias del Presente. Chao, chao.